Amigos, estamos aquí en la librería Ibero, en Larcomar, para una nueva edición del programa Jardín del Libro. Como saben, ahora los programas se emiten los martes y jueves. Y en esta oportunidad tenemos al escritor Joey Iljimae, es un joven escritor que viene a presentar su libro Los Boogies, un conjunto de relatos publicado por Paracaídas Editores. Además tendremos, como siempre, nuestra sección de recomendaciones de libros y el rescate libresco de este programa. Así que amigos, los dejamos con la entrevista a Joey. Amigos, estamos aquí en Ibero del Larcomar para hablar con Joey Iljimae por su libro de cuentos Los Boogies, publicado por Paracaídas Editores. Una de las cosas interesantes de tu libro, por lo menos para mí, es que es un libro orgánico, digamos, ¿no? Los relatos transcurren en un espacio que es ñaña, los personajes, lo que es esta pandilla de amigos, llamada justamente Los Boogies. ¿Cómo surge el libro en sí? ¿Cómo se va gestando los relatos que luego aparecen aquí? Cuando esta banda de chicos, que sí existió, los Boogies sí existieron, empieza a desintegrarse o empiezan a buscar sus propios caminos en la vida, ¿no? Esto es por una cuestión natural, ¿no? Se empieza a fracturar el grupo, cuando estos chicos empiezan a crecer, sobre todo. Y esto es algo interesante, yo no lo había pensado, pero hace poco estaba releyendo a Freud y él dice una teoría que cae a pelo con lo que me pasó a mí, ¿no? Es que para Freud, por ejemplo, existen dos etapas en la adolescencia, ¿no? La primera es una etapa donde el individuo busca las colectividades, busca los conjuntos, ¿no? Busca formar parte de un todo. Y hay una segunda etapa adolescente, donde el mismo adolescente empieza a ser más individualista, empieza a romper con toda esa colectividad, empieza a ser más yoísta, se puede decir, ¿no? Yo era el menor de ellos, yo tendría entre 9 o 10 años y ellos estaban con 14, 15 años, ¿no? Entonces justo ahí pasa lo que dice Freud, ¿no? Empiezan a pasar el tiempo y ellos pasan a esa segunda etapa de la adolescencia, a querer ser individualistas, a querer buscar su propio camino. Y yo, que era el menor, entro entonces a la primera etapa de la adolescencia, que es buscar una colectividad, buscar un grupo al cual integrarme, y ahí empieza el choque. Entonces es cuando me encuentro que estaba en la completa soledad, ¿no? Me encuentro en la completa soledad y entonces empiezo a ficcionar, ¿no? Pero no a escribir, ¿no? A ficcionar mentalmente. Y es cuando empiezo a darme cuenta que la realidad tal y como es no nos basta, ¿no? La realidad que está mal hecha, que está mal construida. Entonces nosotros empezamos a buscar, o al menos yo empecé a buscar un nuevo camino o una nueva forma de arreglar esa realidad, ¿no? Digamos que tu vocación de escritor nace a partir de eso, es decir, de la necesidad de... Yo empecé a escribir de forma, de forma seria hace poco tiempo, hace 5 años máximo. Pasa el tiempo y siempre yo tenía esas historias en la mente, ¿no? Esa idea de las historias, de cosas que me hubiera gustado que sucedan, o cosas que estuvieron a punto de suceder pero nunca sucedieron, y las tenía ahí en la mente. Entonces yo empiezo a escribir los relatos de los Boogies cuando renuncio a mi trabajo como periodista en Radio Programas. Es el punto de quiebre, digamos, cuando te sientas a escribir, o sea, ya decides Claro. que esas historias que tú habías fantaseado había que plasmarlas. Escribí mucho, escribí aproximadamente unos 50 relatos, ¿no? Y esto solamente es un conjunto de todos esos relatos. Acá hay 9 relatos, ¿no? Pero al principio, cuando yo le entregué el borrador, por ejemplo, a Juan Pablo y a Melissa Pérez, que son los editores de Paracaídas, ellos vieron que eran muchos relatos, ¿no? Y pasaban las 250 páginas y, oye, es mucho. Entonces ahí se plasma y quedan estos relatos, porque yo lo que busco en un libro de cuentos generalmente es que haya un orden, ¿no? Es que cada cuento se vaya comunicando de alguna forma con los otros que le siguen, ¿no? Que haya una especie de posta, ¿no? Yo te paso esta posta y otra posta y otra posta, y se pueda leer o de forma ordenada o en desorden, ¿no? Pero que siempre, aparte del símbolo que une a todo esto, haya una especie de hilo conductor, ¿no? Justo lo que te comentaba de lo que me había gustado del libro, ¿no? Que sea orgánico, los cuentos tengan esa relación entre sí. Ahora, me hablas de que los Boogies existieron. Sí, sí. Es decir, que los personajes que aparecen aquí están inspirados en personajes reales. En la realidad, sí. Entonces me surge la curiosidad, ¿qué han pensado? ¿Qué te han dicho ellos cuando han leído? El líder, por ejemplo, de esta banda, que es Elías, ¿no? Que es el personaje más fuerte, se puede decir, de todo el libro,
que tiene una personalidad sacada de diferentes partes, ¿no? No solamente de la realidad, sino también mía, sino también de otras personas que yo fui conociendo. Él es pastor ahora de una iglesia, ¿no? Y otro que está en Estados Unidos. Y he tratado de ubicarlos, ¿no? Por ejemplo, el que estaba internado en la selva, perdido totalmente, ha aparecido. Y les he enviado recién los libros, ¿no? Recién, porque tiene poco tiempo de haber salido, recién, ellos deben estar leyendo, no son gente que lea mucho, que digamos, tienen más experiencia vital que otra cosa, ¿no? Y entonces, pero igual, se han quedado sorprendidos cuando supieron de los boogies, se recordaron algunos, ¿no? Pero les he dejado claro que las historias que están ahí no son de la realidad. La amistad es el tema, digamos, Sí. que une del libro, ¿no? Es esta pandilla de amigos inmersos en un contexto violento, obviamente, ¿no? Yo recuerdo que nosotros más bien éramos una pandilla que, no una pandilla, era una pequeña banda que trataba de imitar a una banda realmente fuerte, ¿no? A una banda que era violenta de verdad. Nosotros éramos los más pequeños, como te digo, y veíamos a los grandes que eran barristas, ¿no? Y wow, queríamos ser como ellos, ¿no? Estoy hablando de la periferia, que es Ñaña, o sea, que está cerca de Chaclacayo, pero igual es como un pequeño poblado, ¿no? Entonces queríamos imitarlos, ¿no? Pero estas imitaciones eran, como toda imitación, muy truncas, muy disparatadas, ¿no? Y hasta incoherentes a veces. Entonces, la violencia que queríamos mostrar era más bien una violencia lúdica, ¿no? Una violencia un tanto ficcional, también se puede decir, ¿no? No era tal cual, pero sí estaba unido en eso, ¿no? Y sí, tienes razón, la amistad es también otra de las cosas que yo he querido plasmar mucho en esto, pero si te das cuenta, la amistad muchas veces se rompe en el libro, ¿no? Juan Pablo, por ejemplo, me dijo cuando conversábamos con los cuentos que yo no me había dado cuenta de esto al momento de escribir ni cuando los leí y los releí, que había mucha venganza. Casi todos los cuentos terminaban con una suerte de venganza. Y yo no me había dado cuenta de eso. Me puse a revisar y efectivamente casi todos los cuentos hay una venganza velada, una venganza concluida, ¿no? Y eso que me dices de la venganza de alguna manera tiene que estar o está relacionada con tu concepción de la literatura. Leí o te escuché en algún momento decir que tú consideras que uno escribe para contraponerse a algo. La literatura para mí es mucho más que solamente contraponerse a algo, ¿no? Pero tiene mucho que ver, ¿no? Tal vez lo extraliterario es lo que forma eso, pero la literatura en sí es otra cosa, ¿no? Es más un vicio, ¿no? Es más interno que una venganza, ¿no? Brevemente, tú has tenido también una labor de difusión, de comentar libros, has tenido un espacio de crítica también. ¿Cómo ves la narrativa peruana última? Si considerarías que dar un balance. La verdad yo me sentí bastante decepcionado con lo último que he leído, aunque dicen que la literatura está en muy buen estado, que ¿no? Está mucho mejor que antes, cosa que yo estoy en desacuerdo total, ¿no? Lo que hay tal vez es una mayor difusión, o sea, hay una mayor movimiento mercantilista, ¿no? Que está haciendo que la literatura o la cultura tenga una mayor vista, ¿no? Que antes. Pero hay que recordar que la generación del 90, por ejemplo, es una generación que era insufrible, ¿no? Entonces nace una nueva generación con una nueva voz, que es la generación post, que la puso Fernando Ampuero, que es una generación nueva, es una generación de escritores jóvenes. Yo creo que ya no son muy nuevos y tampoco son muy jóvenes, ¿no? Yo creo que más bien hay una generación a la que yo pertenezco que está emergiendo, que está empezando a salir, a fortalecerse poco a poco y que en realidad están en una especie de proceso creativo en soledad y silencio todavía, pero ya hay algunas personas, por ejemplo, Cristian Briceño, ¿no? Que él ha ganado el Copa en Plata, el Caretas también ganó hace un par de años, es joven y está ahorita escribiendo una novela. Yo también estoy ahorita terminando ya una novela y tengo otra lista. Y un grupo más de amigos que tiene una idea diferente a de la literatura que con esta generación que nos precede, ¿no? Que nosotros estamos en contra de su estética, no nos gusta, creemos que está un poco sobrevalorada, ¿no? Entonces en eso estamos, ¿no? Estamos tratando de ver o formar una nueva corriente, ¿no? Que
para ver, ¿no?, qué es lo que pasa en el futuro. Porque por ahí dijeron que esta generación, ¿no?, de escritores, los nuevos escritores, es la mejor generación de la literatura peruana. Es algo que a mí me pareció bastante exorbitante, ¿no?, bastante egocéntrico en algún sentido, cosa que no es cierta, ¿no? Amigos, estamos en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Queremos empezar recomendándoles un libro de poemas, 46 ausencias y una palabra indecente, de Guillermo Valdivia Carp, publicado por Fauno Ediciones. De México, un autor que no necesita mayores presentaciones, se trata de Jorge Volpi, y su más reciente libro, Las Elegidas, publicado por Alfaguara. Queremos recomendar con mucha atención este libro. Y también de México, alguien que vino hace poco a una feria de libro nuestra, Alberto Chimal, que acaba de publicar su libro de relatos, Los Atacantes, por Páginas de Espuma. Y el rescate libresco de esta edición del programa pues también tiene a México como el país del autor. Se trata de el gran escritor Juan Rulfo y su celebrado libro Pedro Páramo, en esta preciosa edición de Cátedra Letras Hispánicas. Así que amigos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí, además de agregarnos a nuestro fanpage en el Facebook, buscándonos como Jardín de Libros, y de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Como saben, nuestro programa ahora se emite los martes y jueves, y el jueves tenemos la presencia de la estupenda escritora Carmen Ollé. Así que amigos, nos vemos este jueves.